Bienvenidos un día más a Lemon Garage. Y acabada la parte mecánica, viene la parte estética. Por una parte, calandra, enviada a fuego, presionamos el pegamento del viejo logo, me mataba con el logo y para el golpe, como sabéis, lo hice en el último vídeo, plaquita de matrícula nueva, tanto delantera como trasera, sin la de España, y parte frontal hecha. Pero venía lo interesante, y es que quería unas llantas para el Sierra. Aparte de que tenía unos neumáticos ya caducados, inicio en mi grupo de Telegram, mi gran familia de Telegram. Y es que, bueno, pues si no lo sabéis, la familia de Twitch, cuando se cumplen una serie de requisitos se entra en Telegram. Mi temática de Twitch no vayan tanto con los coches, hay gente que echamos muchos ratitos por ahí, ya sabéis, os dejo la descripción por si queréis pasaros, normalmente 3-4 noches a la semana estamos ahí a fuegote y pues ahí andamos en el grupo de Telegram, lanzo la duda de que quería una llanta, era una llanta en mi cabeza, solo había un tipo de llanta, único y exclusivo tipo de llanta. Tenía que ser una llanta con garganta, sí o sí, y entre 16 y 17. Nos ponemos a buscar, me doy cuenta de, buscando, que también 5 palos, garganta, 5 palos garganta y sin gastarme evidentemente mucha pasta, porque realmente aquí vivimos al mes, entonces tampoco nos podíamos ir de mal. No puedo coger 1000 pavos y decir, me compro las llantas que quiera y punto. Mercado de segunda mano. Gracias al amigo Joan, desde aquí de nuevo le doy las gracias públicamente, porque fue él el que encontró las llantas, por supuesto una vez más en Galicia. Saludo también al chaval que me las vendió, súper amable, traté con él, un tío que había tenido un Capri, con eso ya os lo digo todo, y pues consigo las llantas con goma. En principio no me acababan de convencer negras, tenía pensado cambiarle, pero ya van a ser negras, y comienza la transformación del coche. 5 palos y con garganta. Y nada, me los vendió un chaval muy amable, allí, por supuesto, en Galicia, porque encuentro todo en Galicia. El amigo Juanjo fue el que me las ha traído hasta aquí, se ha acercado por ellas y poquita cosa más. Lo dicho, tema de las tuercas para los espárragos, las únicas que he encontrado, ¿vale? Son marca Japan Racing, valen 60 pavos, son bastante caras y son una mierda, en plan. Son buenas, no son chinas, pero si se te caen al suelo, las haces polvo y evidentemente por apretar, pues es lo que hay. Este coche va a llevar una suspensión, digamos, muy cara, y como por ahora se le va a hacer un rodaje para arriba y para abajo, lo que vais a ver a continuación es algo que no se debe hacer. Lo digo en el vídeo varias veces, no lo hagáis. Pero para un static, para tenerlo aquí y para simplemente sacarlo la calle arriba y la calle abajo mientras se ahorra con la suspensión buena, o podría pasar ITV, decidimos cortarlo. Arriba, Esto solo pasa en Japón y aquí. Sí, en Japón por los cojones. Aquí te quiero tener. Eso está bonito, cuidado, Ahí. A ver, ¿qué va a pasarlo? Entra. Juanjo el Sí, compresor pero no de lo muelle. Entra. Luego, bueno, va. Si lo Espera, tiramos entre los manos. ¿Qué marca de compresor es este? ¿Qué marca de compresor de muelle es este? Galicia. Galicia. Y es cortado, amigo. Esto, repito, no hagan esto en su casa. Simplemente se ha cortado espiral y media. Por si alguien lo quiere hacer, que no lo hagáis. Pero información del Sierra, ni siquiera sabemos, eso son. Sí va a valer. Sí va a valer. A lo mejor hay que volver a cortar. Claro. O nos Volver a desmontar, volver a hacerle la forma para que encaje perfectamente en la copela. Y vamos a probar. Bueno, que sea lo que Dios quiera. Hasta que lleve otra suspensión, que es una suspensión cara, que bueno, en algún día la llevará, pero por ahora no podemos dejar el coche con un 4x4. ¿Tienes lijas? Sí. Vale. Nada, hemos tenido que venir al campo del Huesenia porque claro, yo en la nave mía pues no tengo tanta herramientaje. Nos vamos de vuelta, probamos con un amortiguador y cuando tengamos uno ya venimos con el resto porque es lo que tiene, es lo que es. El Lemon haciendo cosas, tío. Cuidado. Cuando uno tiene que comprobar si el corte ha sido el correcto. Yo creo que ese amortiguador va a ir mejor ahora que antes. Sí, tal cual, O sea,
Vuelvo a decir que esto ni es legal, ni pasa ITV, ni es recomendable. Repito, no quiero ser pesado. No quiero comentarios de gente diciendo que soy una chapuza. Pero hasta que no haya amortiguación, ¿qué más me da? Si yo no voy a ir a pasar ITV. Si esto es un static sierra literal. De brazo lo vas a tener que cambiar a ITV fijo. ¿Sí? Sí, porque está aquí jodido la rótula aquí abajo, ¿sabes? No hay intención de la ITV. Joder. Ajá. Ya está, ya está. ¿Cómo está, tío? Estamos a tocantes, ¿no? No. Aún así, Aún así, tío. Hostia, pero que entonces ¿cómo te cortar, tío? Mira, le sacamos... Antes entraba la cuarta. Entraba una cuarta, sacamos 2 dedos. Ahora bien. Hay que sacar 3. Si nos pasamos es lo que me asusta, ¿sabes? Ahí está. Cortado, espiral y media, sin cortar. Hemos Aún hay bajado 3 centímetros. 3. Más o menos, ¿no? Sí, Algo 12. más, ¿no? A ver. Mira. 4 centímetros. A ver, ponte la luz. Esto. Porque teníamos que bajar una cuarta, 9 centímetros. Uf, que son muchos, Claro. Así que nada, nos llevamos los dos. Es más cómodo sacarlo con todo, con la mangueta y con todo. Y cortaremos el 50%, Sí. otra 1,5. Es decir, ahí tenéis el de serie, sería 1, 2, Me 3. parece mucho, aún así. Sí, tío. Yo ahora viéndolo, Ya. es el riesgo que asumimos. Si nos pasamos, pues nada, hay que comprar 2 muelles. A ver, otra. Nos los llevamos otra vez al campo, vamos a parar para comer y a ver qué tranza. Ahí va la cosa. Dice que no Que no hace falta nada, ¿verdad? no salta. Así que nada, amigos. Toca seguir el proceso. Quitarle la vuelta y media que falta a la espiral. 3 a esa. Y rezar porque no nos hayamos pasado. ¿Tú qué dices, Juanjo? Amigo. Yo creo que no. Frearemos, ¿no? ¿No? Nah. ¿Seguro? El 50% del muelle, básicamente. Si nos hemos pasado, solo el tiempo lo dirá. Así que, por lo menos, el muelle no baila, que ya es algo. Tienen ustedes que tener en cuenta que esto no es tan... O sea, aunque ustedes corten el muelle, tienen que adecuarlo con calor para que siente bien en la copela, ¿vale? Que esto no es... ¿Qué dijimos? Nosotros lo hemos hecho con la máquina, calentamos con TIG y amoldamos para que cierre bien. Amigos, no os he grabado nada de la parte de atrás porque se me ha olvidado, no os voy a engañar. Pero básicamente el proceso es diferente porque el muelle no lo hemos sacado. No ha hecho falta, pero el corte ha sido 2 vueltas y media igual. Y queda al piso, papá. Sí que le vendría bien un separador, pero hay que cambiar espárragos para poder meter separador. Así que por ahora es que no se aprecia. En los planos, cuando lo saque fuera, lo vais a ver bien. Tengo que decir una cosa, el coche va, evidentemente, el amortiguador prácticamente no hace función, llega a sus topes porque hubo que cortar casi no, el 50% del muelle. Es una suspensión peculiar, no es un coche para que os vayáis de viaje a comer y para que vayáis a hacer gamba. Esto no lo hagáis, yo esto lo voy a hacer porque ahora sí, lo veo agachado, lo disfruto y me dan más ganas de ir mes a mes ahorrando para la suspensión que va a llevar, que como digo, no es nada barata y ya está. Y no, a ver, no es mi coche, no lo hagáis vosotros. Si vais a criticarme por hacer esto, ya sabéis dónde están los comentarios, no me hace ni puto caso. Pero bueno. Y además, yo lo enseño porque así, pues ya sabéis que es algo que no se debe hacer, pero lo habréis escuchado un montonazo de veces y diréis, pues mira, pues por fin alguien lo enseña, alguien dice, pues mira, lo he hecho, no me avergüenzo. Pero ya sabéis que es cuestión de tiempo, ¿vale? No voy a ir ni a pasar ITV ni nada porque el coche está
fase beta, simplemente porque quería verlo como el coche va a estar. Bueno, va a estar más bajo todavía. Y por lo demás, ahora, una vez puesta la suspensión, salimos un poquito, tenía que rodar para ver que estaba funcionando todo a la perfección y hacer los diagnósticos. Los diagnósticos se hacen rodando. No diagnóstico de suspensión, ya sabemos los problemas que tiene, de hecho hay que solucionar muchos otros problemas, pero sobre todo mecánicos, ¿no? Y nos pasan cosas, pues, como que por ejemplo las aleras delanteras van rozando, evidentemente. Hemos pasado pues lo que hay. Así que nada que no solucionase Juanjo con un tubo. No matamos el nervio, sí, doblamos el nervio interior para adentro, que era lo que estaba el problema, sobre todo en la aleta derecha, que tiene un ligero bollo. Y poco más, y este es el resultado de esta idea de olla. No os podéis imaginar el llegar hasta aquí, porque no tiene, o sea, para mí, bueno, quien me conoce bien sabe que es como mi niño, ¿sabes? Como el coche que más ilusión me hace. Lo digo de casi todos, pero este, bueno, claro, pensad que es un coche que llevo en la familia toda la vida, un coche que tengo recuerdo desde que era un crío, y es un coche muy especial para mí. Le queda mucho trabajo por hacer, pero bueno, desde aquí lo primero que quiero dar es las gracias a toda la gente que ha ayudado, indiferentemente ya de Wesenia y de Juanjo, que evidentemente son mi familia prácticamente y han puesto aquí el alma para llegar a esto, porque yo solo hubiese tardado 6 años en hacerlo y llega Juanjo y te lo hace en 2 días, y fueron jornadas de 14 horas comiendo bocadillos. Y entonces, mil y una gracias también a toda la gente que me ha ayudado en los problemas cuando he preguntado por el grupo del Sierra, la gente que me ha mandado manuales del Sierra, la gente que me ha asesorado, la gente que me ha estado buscando las llantas. Todo el mundo que me ha ayudado en algo sabe que desde aquí tiene las gracias. También deciros, muy importante tema bujías. El Sierra, en este caso el motor Pinto, lleva unas bujías bastante peculiares. Aseguraos siempre de comprar las que tocan. Recomiendan Champion o Motorcraft el tema bujías, porque si no dan problemas. Lo he comprobado yo por mí mismo. Y ya está, son coches peculiares, son coches antiguos. También vais a ver que hay a la venta, yo no lo he comprado, pero hay a la venta adaptadores de bujías tradicionales. Por si alguien, me imagino que eso se hace ya para más preparaciones de motor, donde quieres meter a lo mejor una bujía de más especial, tema de por grados o por lo que sea, entonces necesitas unos adaptadores. Todo esto, la mayoría de piezas del Sierra la vais a encontrar en eBay, porque es un coche que sí se explota más fuera de España, sobre todo en Reino Unido, y ahí es donde hay más variedad de piezas, donde he comprado yo bastante. Y por lo demás, pues poco más, chavales, que espero que os haya gustado, que lo hayáis disfrutado como lo he disfrutado yo. Ahora es una ilusión, es una alegría entrar aquí y verlo, porque, hostia, ¿sabes? Es algo que llevaba aquí tantísimo tiempo, y llegar a esto, queda mucho trabajo de estética, hay que lavarlo bien, hay que revivir esta pintura. Se ha hecho una limpieza completa interior, queda muchísimo detalle, una limpieza básica, como quien dice, pero hay que retapizar cosas. Me gustaría cambiar la tapicería, me gustaría cambiar el salpicadero, tengo que meter muchos relojes porque el coche no tiene ni cuenta revoluciones, no me acabo de fiar de la temperatura del agua, pero un poquito de todo, ¿no? Evidentemente es un coche que queda muchísimo. No va a ser carburador que tiene el que se va a quedar, se van a hacer cambios de motor, evidentemente. Falta alerón, falta para golpes traseros, falta añadidos, kit y cosas que llegarán. Hoy estamos aquí dando uno de los pasos más grandes que he dado posiblemente, o sea, con el Sierra evidentemente, pero en el canal. Yo espero que el coche os guste tanto como me guste a mí, que hayáis disfrutado con el proceso. Ahora, con pequeños mes os dejo un ratito de vídeo así chulo para que veáis cómo ha quedado. Y si esta es la fase beta, vosotros imaginaos todo lo que se viene. Os dije que el Lemon New Era iba a cambiar muchas cosas, y este es el primer ejemplo. Así que chavales, espero que hayáis disfrutado de estos 2 vídeos, que hayáis aprendido que de los errores y de lo bueno, sobre todo, que os lo hayáis pasado bien. De nuevo, gracias a todo el que ha apoyado y ha ayudado. Dejaros aquí el resto de redes sociales, tanto las mías como sobre todo las de Juanjo, que es quien ha puesto aquí la mayor parte del esfuerzo. Y creo que no me quedó nada. Twitch, Instagram, Facebook, cualquier sitio de Lemon Garage. Me podéis encontrar por ahí, podemos charlar y lo que haga falta. Gente, ser felices y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.
Lemon Garage, Lemon Garage, Lemon Garage, Lemon